¿La buena o la re buena? La buena. Que hoy no puedo, hoy no voy a predicar yo. Hoy voy a predicar un gran siervo de casa que Dios lo usa y que Dios los quiere seguir llevando a un nivel mayor. ¿Y la re buena? ¿Quieren la re buena? Ok, hermana Carmen, esta es la noticia más hermosa que hemos recibido hoy. Durante muchos días hemos estado orando porque el chancla le trajo un mensaje a ella, que el cáncer la tenía hecha bolitas. Se tuvo que ir para Guadalajara, se hizo los exámenes y efectivamente el resultado lo entregó el chanclas. Pero ¿qué hay imposible para Dios? Oramos, por eso es tan importante, amada iglesia, llegar a oración, porque en oración todos nos unimos, rompemos cadenas, ataduras y yugos, y usted no sabe a quién está bendiciendo y a quién le va a llegar ese milagro. No dejen de llegar los lunes en oración. Ella, por su fe, nunca la vi desanimada, siempre se gozaba y se reía. Pero pastor, no siento nada, no me duele nada, y me dicen que tengo eso. Eso dijo el chancla, pero Dios no lo dijo. Hoy a las 9 de la mañana, 7:30 de la mañana, yo estaba orando en la sala, que es mi lugar, mi altar, donde yo me doblo las rodillas por cada uno de ustedes. Y estaba orando cuando vi el teléfono de la hermana Carmen. Yo nunca contesto inmediatamente. Y llegué y lo tomé cuando... Sí, sí. Sí, pues le hablé al pastor porque pues me dieron una muy buena noticia. Yo iba por el tratamiento que me iban a poner, que supuestamente me han dicho que eran quimios. Iba por las quimios, dije yo, y otra vez porque yo había pasado por unas quimios, pero pues ya vio el doctor y dijo pues de lo malo, bueno, no es el mismo cáncer, no es el mismo tratamiento que vas a usar. Ahorita no me acuerdo cuál fue el que me dijo él, pero quimios no hay. Amén. Quimios, bendito, gloria a Dios, quimios no va a haber, hay un medicamento, me dejaron 2 pastillitas, una mañana y otra en la noche, y con eso voy a tener. Amén. ¿Quién cambia? El Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de nuestra fe. Así que si se lo va a dar, dele palmas al Rey de Reyes. El único que hace los milagros es Él a través de nuestra fe. Amén. Después siéntate, mi amor. Ahora sí, abróchese los cinturones, póngase en el casco y el chaleco. Y les entrego el gran siervo de casa. Jorge nos trae la palabra que nos va a entregar. Amén, te amamos. Pues, qué mejor manera de iniciar esta reunión con ese gran testimonio, porque yo todavía me acuerdo cuando fue la vez que nos dieron la noticia. En cuanto a la hermana le dieron la noticia, pudo haber tenido muchas opciones. Pudo haber corrido con la comadre, pudo haber corrido con la familia, pero yo me acuerdo que estábamos todavía haciendo la oración en Burócrata, y cuando le dieron esa noticia, ella corrió al altar. Y en todo el proceso de incertidumbre por el cual ella pasó, jamás le miré un rictus de derrota. Su cara nunca expresó lo que estaba pasando. Pero ¿saben quién es el que puede hacer eso? Él dijo: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Ella confió en aquel que venció el mundo y Él le dio la victoria. Gloria a Dios. Amén. Estoy que no puedo iniciar de hablar por ese gran testimonio. La bendigo y la admiro, porque el verla llegar todos los lunes sin pretexto alguno, pudo haber tenido muchas razones para no ir. Muchas veces nosotros no asistimos a las reuniones porque me duele un cabello, porque me duele una uña. Pero cuando una persona se aferra a una promesa, el Señor oye desde su trono y mira la actitud del corazón. Ahí está una respuesta, que cuando oramos, Él tiene soberanía, pero también nuestras oraciones hacen que Él cambie su voluntad en favor de todos aquellos que le aman.
El nombre de la prédica se llama Los silencios de Dios. Así que le pido que se relaje, que lo digiera, que lo analice. Y la intención de este mensaje es que Dios confronte su corazón. Amén. Voy a orar para iniciar. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de estar en tu casa. Por el privilegio que nos das, Señor, de escuchar testimonios que exaltan tu santo nombre. Gracias, Señor, porque nos animas a seguir creyendo, a seguir confiando. Gracias, amado Padre, porque es una señal de que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú respaldas tu obra, Señor, y lo que tú respaldas, el hombre no lo puede derribar, Señor. Yo bendigo cada persona, Señor, que va a escuchar este mensaje, y yo me abandono a mí mismo en esta tarde, Señor, para que seas tú el que hable a cada corazón. Gracias, Señor, porque si fuera por méritos yo no estaría aquí parado, Señor, pero pues por gracia, y así que toda la honra y toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. El tema de la prédica, como ya ustedes lo pueden haber leído, como ustedes lo pudieron haber visto en las posts del WhatsApp, se llaman los silencios de Dios. No nos gustan, porque todos estamos acostumbrados a que Dios nos hable, queremos sentir su presencia, queremos estar siempre recibiendo palabra de ánimo, palabras que confortan nuestra alma, palabras aquí, palabras allá. Muchas veces nosotros escuchamos: en tal lugar va a venir un profeta, en tal parte vamos porque va a venir un profeta de Dios que lo usa tremendamente, y corremos a recibir la unción, a recibir palabra, a ver si Dios se apiada de mí en ese día y me ponen la mano en la cabeza y oran por mí, y mi bendición sea arrebatada, mi carro del año, mi casa y todas las añadiduras. Siempre buscamos primero las añadiduras que el reino de Dios y su justicia. Hay un orden. La palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ahí es donde a nosotros no nos gusta. Queremos las añadiduras. Queremos los panes, queremos los peces, queremos los carros y las casas, pero no queremos el reino de Dios y su justicia, porque la justicia de Dios demanda obediencia. Entonces a veces confundimos el concepto de Dios como un genio o como Santa Claus, que siempre está con un morral: tenga para allá, tenga para acá, no pasa nada, ven, ten. ¿Y qué pasaría cuando no recibimos palabra, cuando no recibimos profecía? Porque muchas veces lo que estamos demandando de parte de Dios, ciertamente Dios lo puede dar, pero Él primero quiere cambiar nuestro corazón. El primero demanda de nosotros obediencia. ¿Saben? Con tanto profeta de prosperidad que hay hoy en día, si el profeta Elías viviera, ya les hubiera arrancado la cabeza. Porque Dios jamás te va a bendecir sin antes transformar tu corazón. Jamás te va a dar algo que haga que te alejes de su presencia. El Señor jamás te va a cambiar absolutamente los deseos que tú tienes en tu corazón, si sabe que si te lo entrega, te vas a ir. Muchas veces caminamos en sentido contrario y no vemos una respuesta de Dios, porque cuando se nos dio una ordenanza, cuando se nos dio una instrucción, cuando se nos dio una asignación, nosotros caminamos en sentido contrario a la promesa. Somos nosotros los que los alejamos de esa bendición. Y para entrar en materia, quiero comentarte de un profeta de Dios que se llamó Jonás. Un profeta de Dios, al decir profeta era porque escuchaba la voz de Dios y sabía lo que Dios decía, y Dios le hablaba en determinado tiempo. Un día le dio una ordenanza y él no la quiso obedecer. En lugar de ir a la ciudad de Nínive donde lo había mandado, tomó un barco y avanzó 4,000 kilómetros en sentido contrario. Para poner más o menos en materia, estaba en Nínive, la capital de Asiria, y agarró un barco y se fue para España, que es lo que corresponde a Tarsis. 4,000 kilómetros de mar. Creyó que lo iban a esconder de la presencia de Dios.
Déjame decirte algo, cuando Dios te da una ordenanza y tú no lo obedeces, ¿a dónde te metas que el Señor no te encuentre? ¿Qué lugares y qué terrenos pises que Dios no sepa dónde estás? ¿Cómo está tu comunicación con Dios hoy en día? ¿Estamos seguros que si hoy hablamos, que si hoy le clamamos, que si hoy le pedimos, Él va a contestar? ¿Y qué pasaría si de repente esas oraciones ya no pasan este techo? ¿Cuánto me dirá? ¿3 metros? ¿Qué pasaría si el cielo de repente se vuelve de bronce? ¿Qué pasaría si de repente Dios ya no más abre su boca? Porque lo que te dijo en primera plana lo echaste por la borda. Ignoraste ese mandato y no fuiste obediente. ¿Hace cuánto que comenzaste a servir en automático? ¿Hace cuánto que vienes a la iglesia solamente para que pongan una asistencia? ¿Hace cuánto Dios ya no te habla en una oración? Dios ya no te habla en una alabanza. ¿Hace cuánto tu oído está cerrado? Podemos subirnos al altar y con el cielo cerrado y con la voz de Dios apagada por la condición de nuestro corazón. Podemos predicar en este altar y ya no sentir la voz de Dios que nos guía. Podemos venir al trapear, acomodar las sillas, a trabajar en la tiendita, en audiovisual, pero la voz y la unción de Dios hace tiempo se fue a nuestro lado. Acompáñenme en su Biblia en Jonás 1:1. ¿Saben qué era la función del profeta o qué es la función del profeta? Un profeta es aquel que exhorta, es aquel que anima y que advierte. Un profeta solamente no nada más te va a decir, tú estás bien y Dios te manda y te da esto. Un profeta nunca te va a sobar la espalda y te va a decir, continúa con lo que estás haciendo, no pasa nada, Dios te perdona, Dios te bendice y Dios te ama y te va a dar tu casa en la primavera. Un profeta de Dios jamás te va a llegar a decir, no importa que tengas una falta de rencor, una falta de perdón y rencor arraigado en tu corazón, no importa que no sueltes. Un profeta de Dios jamás te va a decir eso. Un profeta de Dios primero te va a decir, ponte a cuentas con tu hermano, ponte a cuentas con Dios, pide perdón y luego recibe los beneficios. Ahora voy a entrar, antes de que pasara el versículo, voy a hacer un paréntesis. Ahora que fuimos al evangelismo, testiga mi esposa y la pastora, se acercó una mujer llorando, con mucho dolor en su corazón. Y cuando estábamos escuchando las peticiones, esa fue la indicación: si tienes alguna petición porque vayamos a orar, pueden pasar con confianza. Y la persona pasó acompañada de otra, y de repente volteo y la miro, y ella me dice, es que quiere que ores por ella, por su hermano, porque tiene 20 días desaparecido. Lo en automático que vamos a hacer es, oramos, ponemos mal, pero Dios no me permitió orar simplemente por la petición que ella tenía, porque en su brazo y en su cuello traía un colgaje de la muerte. Y yo le dije, fue al instante, y yo le dije, ¿sabes que muchas veces no recibimos lo que pedimos porque no pedimos como debemos? ¿Sabes que implican muchas cosas? Al acercarte a Dios también implica soltar aquello que a Dios no le agrada. ¿Estás dispuesta hoy a renunciar a aquello que por años te ha tenido atada, que por años te ha tenido en maldición? ¿Estás dispuesta a renunciar hoy, ahora, donde tú tienes depositada tu fe, y a recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Y ella dijo que sí. En ese momento oramos. Batallaba para dar la palabra de Señor, titubeaba. Yo le dije, Señor, rompe toda cadena
en este momento, si es tu voluntad, primero perdónala y luego cumple los deseos que tiene en su corazón, porque hay un orden. No podemos nosotros como hombres y mujeres de Dios ir y vender esa faceta de Dios de, ven, no te preocupes, tú sigue como estás y Dios te va a bendecir y Dios te va a dar. Dios lo que quiere no es que tengamos tesoros en la tierra. Lo que Dios quiere es que le hablemos a un Dios de justicia, que es necesario que muchas veces las personas entiendan que la condición que ellos están viviendo ha sido producto de la desobediencia, ha sido producto de dejar de lado a Dios en su vida. Dios no va a venir a premiar a personas que tienen tiempo separadas y alejadas de Él, personas que primero le dan culto a las criaturas antes que al Creador. Tenemos que establecer ese orden y pedirles, ¿quieres realmente vivir en libertad y en paz? Recibe a Cristo como tu Señor o tu Salvador. Amén. Ya tienen el versículo. Dice así, voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Vamos a resumir. Si usted quiere, puede leerlo en su casa. Muchas veces cuando éramos chiquitos a mí me contaban esta historia, hasta una canción, un hermano nos la cantaba y sentíamos que era como alguna fábula, como un cuento, como que Jonás se lo tragó la ballena y nunca miramos más allá, nunca fuimos a profundizar el trasfondo de ese mensaje. Y con la ayuda del Espíritu Santo, esta noche vamos a tratar de desglosar. Amén. A partir de que Jonás se embarcó en esa barca para ir en sentido contrario, pasaron muchas cosas. Dentro de tantas cosas que pasaron, se levantó una gran tormenta. Una tormenta que los marineros que tenían experiencia, que tenían años haciendo lo mismo y lo mismo, estaban aterrorizados. Dice la Escritura que ellos clamaban a sus dioses. Cada quien clamaba a su dios y decía, pues si no pega con uno, pega con otro. ¿Tú de dónde eres? De Grecia. Pues clama a los tuyos. ¿Tú dónde eres? De Persia. Pues clama a los tuyos. ¿Tú dónde eres? Pues de Egipto. Pues clama a los tuyos. Que se junten todos los dioses aquí, pero que con uno que escuche baste. Jonás, como el que tira la piedra y esconde la mano, ¿qué creen que estaba haciendo Jonás? Dormido. Él estaba dormidito diciendo, si se enteran que por mí es la bronca en medio del mar, en alta mar, imagínense lo que pudiera haber pasado con él. En ese momento Jonás dijo, no, yo me voy a esconder, yo me voy a hacer, imagínense llamándole a todos los dioses que se le vengan a la mente, lo que traducido ahora fueran santos. Imagínense todos los santos invocados en ese momento, fulanito, menganito, 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 y los santos tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan, tienen pies y no andan, porque ningún ídolo delante de Jehová puede hacer presencia, porque el único Dios que tiene el poder para revertir todo diagnóstico, toda atmósfera, se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Fíjense, a veces cuando leí esta historia me provocó mucha risa, porque dice que ya que se le acabaron todos los dioses a los cuales ellos tenían, pues dijeron, pues la suerte, vamos a echar suertes. Y le hablaron a Jonás, hey, despiértate, ven, clama a tu Dios, a ver si nos escucha. Y pues por él se calma la tormenta. Nosotros no somos llamados a echar suertes, pero Dios se valió de la intención del corazón de esas personas y sacaron mecatitos. Al que le tocara el mecate más corto era el que iba a salir afectado por la suerte. Y Dios movió todo para exhibir a su siervo. Y todos se dieron cuenta y pues, ¿de quién le salió el macatito más chiquito? Así es. Dios lo actuó usando la suerte
para exhibir a alguien que se suponía que entendía su voz, a alguien que se suponía que podía clamar y la tormenta podía cesar. Dios usó la suerte para exhibir a un profeta, porque en esa parte de la historia, en el Antiguo Testamento, yo recuerdo lo que dice de Elías, que Elías oraba y los cielos se cerraban y no llovía. Elías oraba y los cielos derramaban lluvia y fuego caía del cielo. Un profeta de Dios era el representante legal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Hoy, por el Espíritu Santo, todos tenemos esa capacidad. En la antigüedad, el Espíritu Santo decía, la palabra dice, y el Espíritu vino y reposó sobre Jonás, vino, reposó sobre Elías, vino y reposó sobre Samuel, venía. Pero hasta fue en el Pentecostés donde el Espíritu Santo descendió para quedarse. Ahorita cuando mencionaba que todos vamos en busca de una palabra profética y una palabra de bendición, déjame decirte una cosa, buscamos afuera lo que habita dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo habita en mí y habita en ti. Jamás Dios dijo una palabra diferente a la primera. Nunca Dios, después de que Jonás pasó lo que pasó y estuvo en desobediencia y echó suertes y lo echaron al mar por causa de su desgracia, Dios no le volvió a hablar. Puede leer toda la historia y Dios hasta ese momento no le dijo: Jonás, ve lo que te pasó por desobediente. Dios no puede darte explicaciones de los procesos. Dios no te va a preguntar si te gusta. Dios no te va a preguntar: me estoy pasando. Dios jamás te va a preguntar: ¿te duele? Lo que sí te voy a decir es que cuando termines ese proceso, su poder es tan poderoso que te va a consolar y decirte: hijo, era necesario tratar esa área contigo para que supieras que en tu debilidad mi poder se perfecciona. Muchas veces cuando creemos que huimos de Dios en su soberanía, se vale de la creación misma para hacer valer su palabra. ¿Cuántos saben que cuando a Jonás lo echaron al mar, lo tragó un pez? Dios provocó y mandó que un gran pez se lo tragara. ¿De acuerdo? ¿Sí lo han leído o no? Déjame decirte una cosa. ¿Crees que tu propósito termina cuando tú lo decides? ¿Crees que tu llamado y tu propósito puede terminar el día que tú digas renuncio? Porque aunque estés en el lodo cenagoso, aun en que estés hundido en un valle de sombra y de muerte, el Señor puede hacer que la creación trabaje para que cumpla su voluntad. ¿Quién sabe cuánto tiempo duró Jonás en el vientre de la ballena? 3 días, ¿verdad? Fue el preámbulo cuando Jesús le dijeron: una generación incrédula y perversa demandando señal. Y Jesús les dijo: esta generación incrédula y perversa demanda señal, mas no le será dada sino la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del corazón de la tierra. No dijo en la ballena. No dijo en la ballena. Jesús no citó la ballena por ningún. La ballena fue un medio para que Jonás fuese tragado y su cuerpo fuese conservado. Pero clínicamente 3 días son 72 horas. Y alguien encerrado en un lugar sin oxígeno estaba muerto. Jonás clínicamente, estaba muerto. Se lo demuestro con la Biblia. Vamos a Jonás 2:2. Jonás creyó que muriéndose iba a terminar con su llamado. Jonás no renegó porque lo echaran al mar. Él le reconoció, dijo: es por causa mía, por mi desobediencia, arrójenme al mar y la tempestad se va a calmar. Él había renunciado a su llamado y a su propósito. Pero Dios le dijo: el que tiene las llaves de la vida y de la muerte soy yo.
y yo decido hasta cuándo. ¿Ya lo tienen? Y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos, no dijo desde la ballena. Y tú, Señor, me escuchaste. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Y hasta aquí Dios seguía sin decir ninguna palabra diferente. Vámonos hasta Jonás 3. Todo lo que pasó y Dios había cerrado su boca. ¿Ya lo tenemos? Jonás 3:1. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Ahí es cuando empieza otra vez. ¿Y qué creen que le dijo? Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció, por las buenas o por las malas. Jonás obedeció el mandato del Señor y se fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días en recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera con señal de remordimiento. Cuando Dios te da una orden, se tiene que cumplir tal cual Él la emitió. No le quites, no le pongas. Si Dios te da un mandato, te conviene obedecer en tiempo y en forma, porque si a Él le place, Él se va a valer de muchas cosas para hacerte llegar. No es porque se goce de nuestra aflicción, no es porque Dios disfrute vernos sufrir, vernos llorar. ¿Saben por qué lo hace? Porque ese testimonio que tú vas a dar da credibilidad a tus palabras. Nínive era una ciudad pecadora, era una ciudad idólatra, era una ciudad llena de lujos, llena de dinero, de riquezas. Por lo tanto, habían dejado su corazón, se había alejado de Dios. Por lo tanto, el profeta fue usado por Dios para emitir un juicio. Aquí no les dijo Jonás: el Señor dice que vengan al templo y les va a dar despensas y le va a dar carros y le va a dar casas. El Señor le dijo, Jonás le dijo: va a haber juicio sobre ustedes. Cuando vienen de una persona que está pasada por un proceso como fue la muerte misma, la gente entendió. Dice que proclamaron ayuno desde el más importante hasta el menos importante y se arrepintieron. Cuando recibas una exhortación de una persona que ha sido procesada por Dios, es cuando más debes de tener temor de Él. Porque así como Dios cumple sus promesas para bien, también las cumple para mal. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros cerramos nuestro oído a la palabra de Dios cuando nos dice que demos una palabra de bendición a alguien que nos lastimó. ¿Saben que cuando nosotros llegamos a Cristo, somos confrontados con nuestro orgullo mismo y decimos: si sé que está pasando por una necesidad, si sé que esa persona que me lastimó está pasando por una tribulación, como yo ya me siento que ya pertenezco al redil de las ovejas, yo ya no voy y me mezclo con esas personas porque ellas no merecen la salvación. Tú tampoco la merecías. Tú estás aquí por pura misericordia. Que eso, entre más conozcas a Dios, más temor debes de tener de Él.
Dice la Escritura que aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Y si Dios derrama una unción especial sobre ti, no te ensoberbezcas, sino teme. Es que el perdón y la misericordia de Dios es tan agradable cuando se aplica en nosotros. Pero ¿cómo cuesta cuando vemos que se aplica en otras personas? ¿Qué te gustaría que Dios hiciera con tus enemigos en este momento? ¿Que los destruya o que los perdone? Se dice fácil, ¿verdad? ¿Qué te gustaría en este momento? ¿Que cayera juicio sobre ellos? Porque es terrible cosa caer en las manos de un Dios vivo. O que como hijos de Dios tenemos que orar por misericordia. Si tu respuesta es que se los lleve ya, que los destruya, que ya se acabe con ellos, entonces eso explícale a Jesús, porque Él pidió perdón por sus transgresores. Aún estando crucificado, clamó al Padre y le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, explícale a Esteban ese sentir, porque aún siendo apedreado por los primeros judíos, él dijo: puedo ver al Señor sentado a la diestra del Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Un hijo de Dios tiene que tener un corazón como el de Jesús, un corazón perdonador. Y es cuando hay un poder sobrenatural que se va a derramar sobre ti, cuando tienes la oportunidad de orar y bendecir a los que te maldicen. Porque aquí estás demostrando dónde está tu genética y de qué estás hecho por aquel que te ha transformado. Una vez escuché a un predicador que dijo que el odio y el rencor es como tomarte un vaso de veneno y esperar que le haga daño a aquel que te lastimó. ¿Sabe por qué Dios a veces nos permite pasar por situaciones y nos llama a perdonar? Porque el perdón es algo que nos hace viajar ligero, es algo que no nos encadena ni nos ata, porque la falta de perdón es un argumento que Satanás puede usar en tu contra. El rencor y la raíz de amargura que tú dejas crecer es un arma poderosa en las manos de Satanás para decirle al Padre: hey, este no te está haciendo caso. Este se levanta todos los días deseando que le vaya mal al vecino, que le vaya mal a su cuñado, que le vaya mal a su sobrino, que le vaya mal a que... Este no evidencia los frutos del Espíritu, que es perdón, amor, paz. En Hebreos 12:15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Después de la profecía de Jonás, el pueblo se arrepintió. Pero eso le molestó al profeta. Les comparto. Cuando el profeta miró que Nínive se arrepintió, le reclamó a Dios y le dijo: Señor, yo sabía, por eso no quería ir, porque tú eres misericordioso y tú los ibas a perdonar. Óyeme, esa ciudad ha asolado a Jerusalén, ha atacado a Israel, se ha levantado en contra, los ha saqueado, y tú vienes y los perdonas. Y se fue enojado, enfurecido, porque una vez que nos sentimos perdonados, creemos que nadie más merece la misericordia de Dios. Una vez que hemos sido salvados, es más fácil para nosotros poner cargas sobre los hermanos que nosotros no somos capaces de llevar ni tocar con un solo dedo. Porque el fariseo moderno se pone en la puerta y no pasa, y ni tampoco deja que otros pasen. Entonces, molestó tanto al profeta y se fue al oriente y construyó una enramada. Y Dios, en su amor y su misericordia, como hacía mucho calor, hizo que creciera una enredadera. Dios hizo que creciera una enredadera y Jonás se alegró porque ya tenía sombrita. Imagínense aquí en Culiacán, con este calorón, que nosotros vayamos, cortemos palitos al monte y pues una enramadita así sencillita. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, le dijo: tenga, mi hijo,
una enredadera frondosa, perfecta. Y Jonás, gracias Dios, gracias por tus bendiciones. Hoy compruebo que me amas. Al mismo tiempo, unas horas después, Dios hizo un gusanito. ¿Y qué creen que hizo ese gusanito? Se comió el tallo de la enredadera y la enredadera se secó. ¿Cómo creen que estaba Jonás cuando le empezó a arder la pelonera? Lloró de coraje y dijo: mejor prefiero morirme porque se secó la enredadera. ¿Qué clase de persona puede soportar estos calores? Si ya tenía mi enramada con una enredadera poderosa, ya tenía beneficio, ¿por qué este gusano? ¿Por qué Dios dejaste que el gusano se comiera mi enredadera? Y vamos a Jonás 4:9. ¿Me acompañas, Caro, por favor? Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar a todos sus animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Hoy cámbiale el nombre a Nínive por este país, por esta ciudad, por tu colonia, por algún familiar, por algún conocido. ¿No debería Dios también tener misericordia con aquellas personas que viven en oscuridad? Porque somos tan egoístas. Una vez que conocemos, nos callamos. Una vez que tenemos grandes testimonios como el de la hermana, sabiendo que personas están perdiendo todos los días por un mal diagnóstico o están buscando en otros lugares respuestas, cuando las únicas respuestas a todas las necesidades están en Cristo. Hoy te invito a que sueltes todo rencor, toda cadena, toda raíz de amargura que te ata. ¿Cuántos aquí han sido testigos por testimonios o propios de un milagro? ¿Cuántos aquí pueden expresar y pueden decir: yo he visto un milagro poderoso de parte de Dios? ¿Cuántos aquí podemos levantar la mano y dejarla alzada? ¿Cuántos de aquí? Si no hubiésemos visto un milagro de parte de Dios, fuera muy difícil que nosotros estuviéramos aquí. ¿Ok? Pueden bajar. Si sueltas esa cadena que te impide avanzar, déjame decirte una cosa: Dios te va a hacer libre con su amor, va a sanar toda herida de tu pasado, va a bendecir tu presente y en sus manos va a asegurar tu futuro. Ahorita que les hice la pregunta, ¿saben que el hecho de ser testigos, ya sea que lo haga con otra persona o con uno mismo, de ser testigos de un milagro de Dios, eso nos da responsabilidad en el reino? Porque dice la escritura, hablando de dos ciudades, en Corazín y Betsaida, dice la escritura: ay de ti, Corazín y Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, tiempo hubieran tenido para arrepentirse. Por lo tanto, será más tolerable el castigo el día del juicio para Tiro y para Sidón que para ti. Ay de ti, Capernaum, que tú crees en orgullo que había sido salvada. Si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, tiempo hubieran tenido para arrepentirse. Ponle tu nombre a esas ciudades. Si en aquellas personas del mundo se hubieran hecho los milagros que se hacen entre nosotros como hijos de Dios,
tiempo pudieron haber tenido para arrepentirse. Y nosotros que somos testigos del poder de Dios, que sabemos que Dios transforma, que sabemos que Dios levanta, que sabemos que Dios restaura, a veces venimos con un corazón obligado a darle migajas a Dios, creyendo que nosotros tenemos el poder para detener la ventana de los cielos, estorbándole a aquellas personas que realmente se levantan de su casa con un corazón rendido para decir: Señor, hoy quiero ver los cielos abiertos sobre mi vida. ¿Quién te autoriza a ti para estropear los planes que Dios quiere hacer con cada persona de esta ciudad? Dice la Escritura que muchas personas que lo conocieron no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que le dieron culto primero a las criaturas antes que al Creador. Déjame decirte algo: si tú sigues endureciendo tu corazón, el Señor, por amor a ti, te va a entregar a los deseos de tu corazón. Y te voy a recomendar algo: es algo absolutamente horrible. No te estoy hablando que Dios te va a castigar, solo basta con entregarte a los deseos de tu corazón para que te des cuenta todos los dolores y todas las aflicciones que vas a pasar. Porque no hay peor cosa que estar dentro de la casa de Dios con un corazón alejado. No hay peor cosa que venir a las reuniones queriendo que Dios no hable, queriendo que Dios no se goce por mi actitud de amargura. Cuando es necesario venir al altar todos los días y saber que si tenemos, ciertamente todos nos vamos a equivocar. Nadie puede decir que se levanta todos los días siendo perfecto. Por lo tanto, tenemos que tener la sencillez y la humildad de ir al altar y ponernos a cuentas con Dios y decirle: Señor, perdóname por los pecados conscientes e inconscientes que hice, pero no quites mi nombre del libro de la vida. Hablaba con mi esposa en la semana y yo le dije: la diferencia entre David y Saúl no fue que ninguno pecó. Saúl pecó y David pecó, pero David se ponía a cuentas con Dios y David decía: yo sé lo que se siente que una persona se aleje de Dios. Yo sé lo que se siente que una persona esté viviendo en los deseos de su corazón, porque demonios venían y lo atormentaban, y David tenía que tocar el arpa, y David tenía que cantar salmos, y tenía que componer para que los demonios huyeran. David sabía que el día que Dios decidiera entregarle a los deseos de su corazón, iba a pasar una tribulación tan espantosa que iba a desear mejor morirse. Es por eso que hoy, en esta noche, yo te invito a que redargullas tu corazón y reconozcas delante de Dios. No hace falta que lo hagas público. Confiésale tus pecados al Señor, confiésales tus faltas al Señor. Si sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, así que no me diga usted aquí que usted es el más santo. Todos tenemos una razón y un motivo por la cual no tenemos que poner a cuentas con Dios y decirle: Señor, reconozco que hace tiempo que no te siento. Señor, reconozco que hace tiempo que no te escucho. Señor, muéstrame en qué estoy fallando y quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero vivir no solamente de oídas de los testimonios tan grandes que han dicho de ti. Quiero presenciar lo que se siente caminar con los cielos abiertos. He escuchado que cuando Pedro caminaba, la sombra sanaba, era el Espíritu Santo. He escuchado que cuando Pablo se secaba el sudor con los delantales, los ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Era el poder del Espíritu Santo. Porque he escuchado que en la iglesia de Gracia y Avivamiento, en los lunes de oración, un grupo de locos se reúne a dar palabras y a declarar lo que no es como si fuese. Y en este lugar es una puerta en el cielo donde el Hades y las tinieblas no van a prevalecer en contra de ella. Estamos en un lugar. El detalle es que qué corazón tienes para recibir y para darle honra y gloria al Espíritu Santo. Esa reverencia que el Señor merece. Toda falta de atención, toda vez que vengas distraído, ponte a cuentas con Dios y dile: Señor, estoy desconectado. Quita toda pesadez espiritual, toda carga que está sobre mí. ¿Sabes cuántas sillas están vacías por personas que están pesadas porque Dios los está entregado los deseos de su corazón? ¿Sabes cuántas sillas están vacías por personas que están sobrecargadas, que en lugar de venir al altar a derramar su corazón en aquel que los puede hacer descansar, lo único que están haciendo es meterse en un cuarto, meditando: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo soy el único que sufre? ¿Por qué me confundiste con Rambo? Cuando tiempo tenemos
entre más tiempo tenemos caminando con Dios, más responsabilidad tenemos para irle a predicar a aquella persona que no le conoce, aquella persona que está perdida. No temas lo que vas a hablar, porque el Espíritu Santo va a hablar por ti. Como quisiera que Dios encontrara cabida con estas palabras en tu corazón, y que fuésemos sinceros con Dios y pudiéramos cerrar nuestros ojos y ahí en tu lugar decirle: Señor, hoy me pongo a cuentas contigo. Hoy quiero ser transformado por tu Espíritu Santo. Si a Josué le agrada, también se puede sentar y entrar en esta dinámica. Hoy me voy a quedar callado porque quiero que el Señor te ministre con esta alabanza. Hoy me voy a quedar callado porque yo sé que si en una sola persona haya cabida esta palabra, va a vivir un momento de reflexión y de transformación.